Buen día, sí, mi nombre es Mario Fernando López Rodríguez, soy ingeniero industrial, me especializo en temas de gas y particularmente todo el tema de inspección. En esta sesión vamos a hablar todo el tema de generalidades del gas. Eh, en el país hay dos tipos de gas natural y GLP. El gas natural se encuentra en pozos asociado y no asociado. ¿Qué quiere decir esto? Por el tema de todo lo que tiene que ver con los dinosaurios, con plantas, todos estos componentes se van tapando con capas de tierra y al final este gas por temas, todo el tema de la tierra y todo esto se convierte en gases. El gas natural es un gas 70% metano y ese gas puede estar asociado y no asociado. ¿Qué quiere decir? Que puede estar asociado con petróleo, en bolsas con petróleo, o simplemente hay una reserva o yacimiento de gas, solamente gas natural. El gas natural cuando se extrae no tiene ni olor, ni sabor, nada por el estilo. ¿Qué pasa con el GLP? El GLP, como su nombre lo indica, es un gas licuado del petróleo, es un proceso que se hace en las refinerías para sacar este gas, procesos que se hacen ya cuando está el crudo en estos centros de acopio, y ya en las refinerías como tal convierten este gas, o es un subproceso de sacar la gasolina como tal. El gas natural, su densidad o su peso es más liviano que el del GLP. El GLP es un gas más pesado que el aire. La densidad del gas natural está en 0.6 con relación al aire y el GLP está en 1.6. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay una fuga de gas, el gas natural tiende a subir y el gas GLP tiende a pasar en las partes del piso por la densidad como tal. El tema de poder calorífico. Primero hablemos de la familia. El gas natural es de la segunda familia. El gas GLP es de la tercera familia. ¿Qué quiere decir esto? Este es un componente de butano y propano. Segunda familia, el poder calorífico es el poder calorífico del gas natural está entre 13.000 a 18.000. Eso se llama, permítame un segundo, eso está acá, generalidades. El poder calorífico está en 9.600 a 13.800, 13.800 kilocalorías. Y el GLP está entre 18.000 a 23.000 kilocalorías. ¿Esto qué quiere decir? Que es mucho más explosivo el GLP que el gas natural. Características. Con el gas natural se necesita, un ejemplo, más cantidad de gas natural para cocinar un alimento que con el GLP. Se podría decir así, podría ser como una comparación.
¿Qué es lo otro que podemos decir del GLP? Pues el gas natural lo encontramos ya en su gran mayoría, un 100%, un 98%, hablemoslo así, por redes de distribución. Y el GLP es un gas que en sus redes de distribución puede ser alrededor de un 10%. Por lo general, él siempre va en tanques de almacenamiento, tanto para residencial, comercial e industrial. En conclusión, podemos decir que esto es como un abrebocas de lo que es el gas natural y el GLP. Ahora lo que vamos a hablar más que todo es del tema de la normatividad y la reglamentación que tiene una línea de gas combustible. En ese caso, todo el tema de regulación de gas combustible viene de una ley. La ley de servicios, esa es la ley 164, y esta ley regula a todos los usuarios que usan gas natural y gas GLP. Después de este vienen unos decretos, y después de esto viene el reglamento técnico de gases combustibles. De este reglamento, el que nos está rigiendo en este momento es la resolución 90-902 del Ministerio de Minas y Energía del año 2013. De aquí hay una resolución que es la 41-385, también del Ministerio de Minas y Energía, y es del 2017, y lo que busca esta resolución es implementar unos temas específicos en cuanto a al reglamento técnico 90-902. Se podría decir que la 90-902 es como la Biblia para todas las personas que trabajamos en el sector de gas. ¿Qué quiere decir eso? Esta resolución busca que en diseño, construcción e inspección ¿de qué? De líneas o redes internas de gas combustible. Esto es lo que abarca prácticamente esta resolución: el diseño, la construcción y la inspección de redes internas de gas combustible de uso residencial, comercial e industrial. De esta resolución hay unas normas técnicas colombianas, las cuales son las que determinan o dan
dan como el alcance para cada uno de los segmentos de una red interna de gas combustible a diseñar, a construir o a inspeccionar. Está la norma técnica 2505, cuarta actualización, que básicamente esta norma es la de construcción de redes. De redes internas. ¿De qué? De gas combustible. Esa norma que abarca todo lo que son los materiales, cómo se construye, todo el dimensionamiento. Esta norma técnica es la que nos dice cuáles son las pruebas que debemos hacer según los parámetros de la instalación como tal. Otra norma que es muy importante, norma técnica colombiana 3631. Esta es segunda actualización. Esta norma se enfoca en los artefactos, en los recintos de las edificaciones donde se van a instalar artefactos a gas. Esa norma es muy importante porque se basa más que todo en todas las partes internas o cocinas, llamémoslo así, donde se van a colocar una estufa, un horno, un calentador, y cuáles son los requisitos que deben tener para poder tener una buena ventilación, que no vayan a producirse gases tóxicos como el monóxido de carbono. Otra norma técnica que es bien importante y que hace parte de la resolución es la 3838. Esa es quinta actualización. Esta norma se basa en las presiones de operación permisibles. A la que debe operar cada uno de los gases, sea gas natural o GLP. Básicamente, estas son las normas más primordiales o básicas que tiene la resolución 90902. Lo que es la 2505 va muy de la mano para residenciales y comerciales, o sea, para edificaciones residenciales y comerciales. La 3631 y la 3838 abarca las tres, residencial, comercial, industrial. Hay otras normas de dimensionamiento de ductos, que es la 38, esa es la 3833. Esa norma nos dice cómo tienen que ser los ductos de evacuación para un calentador de paso, para una chimenea, cómo se debe construir, cuáles son las características, todo el tema en una casa normal, en un edificio. Hay más normas, la 4282, esa ya es para uso industrial y va muy de la mano en todo el tema de construcción de redes internas de gas, pero de uso industrial. Básicamente esto es como lo que nos compete o la legislación que hay para poder operar, para poder ser un inspector, un instalador, un diseñador en el tema de gases. Voy a esperar un segundo para que la podamos rápido. La forma más básica de explicar el tema de dónde a dónde es el alcance de cada norma es sencillo. Tenemos una casa, una vivienda común y corriente.
Esto es una vivienda común y corriente y ya sabemos que hay un centro de medición. ¿Qué es un centro de medición? Es un nicho donde hay una regulación y hay un medidor en el cual se va a hacer el primer, digámoslo así, va a ser como la primera etapa para uno poder cocinar. Cuando yo ingresé a este sector yo no sabía sino que el gas era para cocinar. En ese entonces solamente habían pipetas y ahorita hay redes de distribución que es el gas natural. ¿Qué quiere decir esto? Desde donde se extrae el gas, esto es extracción, hay un city gate, llamémoslo así, aquí está el pozo, como lo hablamos ahorita, está asociado o no está asociado, aquí puede haber petróleo y aquí hay gas. Antes lo que hacía era quemar ese gas, no lo utilizaban. Ahora este gas, cuando es asociado, lo sacan, lo envían por redes de distribución, llega a un city gate donde se le hacen unos procesos para quitar impurezas, para colocar, digamos, el odorizante. ¿Qué pasa con el gas natural? El gas natural es inoloro, insaboro, nada. ¿Qué pasa? Se le aplica un odorizante para poder detectarlo, porque si no, no lo podríamos detectar y podrían haber muchos accidentes. Eso pasa en el city gate. Después de esta línea, llamémosla de transporte. Después hay una línea de distribución. Esa línea de distribución va a llegar también, antes de llegar a una ciudad, va a llegar a un sitio donde va a ser una ERM, una estación de regulación y medición, donde también aquí se le puede aplicar el odorizante. Después de esto va a haber otra línea que es una línea primaria. Esa línea primaria se puede dividir en muchas líneas secundarias, llamémoslo así. Esta línea primaria, esta es líneas secundarias. También con temas donde van a haber regulación, cambios de regulación o cambios de presión, llamémoslo así, presión de gas. Y de aquí pues ya vamos a encontrar lo que son los barrios, donde están cada una de las casas, todo el tema, van a haber anillos. Entonces, un ejemplo, transporte. En este tema de transporte o de extracción podemos hablar de unas presiones de operación o presiones para poder llegar hasta donde tienen que llegar, de bombeo, todo el tema, de 1000 a 10.000 PSI. Eso se llama presión presión, la presión del gas en una, digámoslo así, esto es una medida de presión, llamémoslo así, llamémoslo medida de presión porque puede estar en bares, en PSIs, en bar, bueno, todo ese tema. Sistema de medidas de presión en 1 pulgada. Exactamente. Aquí pueden haber temas de pulgadas, de cuando es transporte, hasta de 20 pulgadas, 15 pulgadas, después de aquí lo pueden bajar más, y estas son líneas de distribución donde pueden manejar de 100 PSI hasta 1000 PSI. O sea, esto que llamamos aquí son altas presiones, todo lo que está acá es alta presión. Después de acá hay una línea primaria. Esa línea primaria por lo general son bajas presiones, y bajas presiones estaríamos hablando menores a 100 PSI. Después de esa línea primaria se van a seccionar en líneas secundarias, que esas líneas secundarias pueden ir de 100 PSI a 5 PSI. Eso es media presión. Ahí nomás ya estamos hablando de una norma técnica colombiana que es la 3838, que ya les expliqué anteriormente. El cuadrito que nos explica ya son los cambios de presión.
Allá nos van a decir cuándo es alta presión, media presión y baja presión. Cuando ya llega a la casa, digamos a la casa normal, aquí está el medidor, que es el que estamos mostrando acá. Ya aquí nos va a llegar en 60 psi con las pérdidas y todo el tema entre 40 y 50 psi. Después de eso, cuando ya sale la línea secundaria, esto se llama acometida. Esta acometida está compuesta por el tramo de tubería que se despliega de la línea secundaria, una válvula de corte a un regulador. Este regulador que está acá nos va a bajar esas 40 o 60 psi, nos lo va a bajar a un cuarto de libra. Perdón, un cuarto de libra de PSI. ¿Qué quiere decir eso? Que a esta presión nadie puede cocinar, es peligroso. Entonces hay unos sistemas que están en la 2505 y entonces todo el tema de regulación, este regulador nos va a cambiar esa presión alta a una presión adecuada para poder cocinar. Que para gas natural está entre 16 y 23 milibares. Esto es otra sigla o otro tema de tomar la presión como tal. Puede ser un cuarto de libra o de 16 a 23 milibares. Esto es para gas natural. Si fuera GLP sería de 23 a 35 milibares. Ese es GLP. Bueno, eso básicamente como el tema desde la extracción hasta cuando llega el gas a una estufa en la casa. Ahora hablemos bien del tema del alcance de lo que es la 90902, que es el que nos dice cómo es el alcance que tenemos en una instalación de gas. Si ya bien vimos la casa, ahora lo que vamos a ver es simplemente un medidor Ya hablamos que esta es la línea secundaria, que son las redes de distribución. Las redes de distribución, empecemos desde acá, ellas van en una excavación que se hace en la tierra, va el tubo, digamos que este es el tubo de gas natural. Y según la 2505, para poder colocar este tubo, tiene que haber mínimo una excavación de 40 centímetros, mínimo que nos dice la norma, porque puede haber de 70 o puede haber de 1 metro, según la línea que traiga. Un ejemplo, una línea normal de una línea secundaria sería 40 centímetros con una cama de arena, que es donde va a descansar el tubo, porque esto es un tubo plástico de polietileno, ahí no pueden ir tubos metálicos, o si fueran tubos metálicos tendría que ser un gruesor específico, como el que hacen el transporte del crudo, todo el tema, y unas aplicaciones de pintura o situaciones para eliminar todo el tema de óxido. Pero las que encontramos para que nos den el gas en una casa es tubos plásticos, eso se llama polietileno. Polietileno es plástico, según la durabilidad, todo eso nos lo dice la norma técnica 2505, nos dice que hay una cama de arena, después viene el tubo serpenteado, después viene otra cama de arena, después viene gravilla, después una cinta metálica, una cinta de señalización que nos dice que si hay una excavación ahí encontramos la cinta, esa cinta nos va a determinar de que ahí abajo a 30 centímetros va a haber una línea de gas. Después va a venir todo el tema de reposición del material compactado para que llegue acá. Encontramos la acometida, que es la que está en esta parte. Encontramos la válvula de corte, que es la que nos indica
o nos da la normatividad para que sea de fácil acceso, un cuarto de vuelta, y si alguna emergencia puede ocurrir en la casa, nosotros podamos ir a cerrar esa válvula. Un regulador, que es el regulador que nos baja esa presión, que puede ir entre 40 y 100 libras de presión, nos la va a cambiar de esa presión a un cuarto de libra, donde va a entrar a un medidor, que el medidor exactamente qué es lo que va a hacer, es el que se encarga de tomar ese gasto de volumen de gas que se gastó en el mes, y de ahí es donde sale la facturación. Después de ahí pues viene la famosa red interna. Esta es la red interna de gas combustible. Entonces, viene la red, digamos que vaya a la vista o que vaya oculta, chaseadita, llega, viene una válvula y después viene una manguera donde va a hacer conexión a ¿qué? A una estufa, que es la que nos va a garantizar la cocción de alimentos, en este caso. El alcance de nosotros bajo 90902 viene desde el conector de entrada a la red, o sea, conector a la red de gas. ¿Hasta dónde? Hasta la válvula de corte. Esta es válvula de corte para el suministro de gas a un gasodoméstico, llamémosla estufa, artefacto a gas, gasodoméstico. Bueno, esta red debe de cumplir unas condiciones. Bajo norma técnica colombiana, como lo hablamos ahora anteriormente, 2505, cuarta actualización, ¿cierto?